De desaparecido a reclutador, el oscuro viaje de José Gregorio Elastra y la maquinaria del CJNG. En México, las desapariciones son una sombra que se extiende sin tregua. Cientos de personas desaparecen cada semana y la mayoría son encontradas sin vida. O nunca vuelven a saberse de ellas. Pero, ¿qué pasa cuando alguien regresa y lo hace del lado del crimen? Este es el caso de José Gregorio Lastra Hermida, alias El Astra. Un hombre reportado como desaparecido en 2020 y que, en 2025, reaparece como una pieza clave del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El 22 de marzo de 2025, en un operativo realizado en la alcaldía Coajimalpa, en la Ciudad de México, El Astra fue detenido. No se trataba de un ciudadano cualquiera. Era el reclutador de personas para uno de los cárteles más violentos del país. Pero eso no es todo. Su nombre apareció en uno de los documentos más macabros hallados en la historia reciente de México, el llamado Cuaderno de la Muerte del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. La doble desaparición, víctima y victimario en el mismo cuerpo. En agosto de 2020, familiares de José Gregorio reportaron su desaparición. Nadie sabía si había sido levantado, si era víctima de trata o si había sido asesinado. Pero ahora sabemos que reapareció en el peor lugar, como reclutador del CJNG. ¿Qué sucedió en esos 5 años? ¿Fue forzado a unirse o siempre perteneció al cártel? Nadie lo sabe con certeza. Lo que es innegable es que su historia refleja una de las tácticas más escalofriantes del crimen organizado: desaparecer para después reclutar y convertir a las víctimas en victimarios. Reflexión: ¿cuántas personas reportadas como desaparecidas son hoy parte del aparato criminal? ¿Cuántos reclutados forzados terminan sin posibilidad de regresar a su vida anterior? El Rancho Izaguirre, el infierno en la tierra que nadie quiere ver. En este lugar se encontraron restos humanos, ropa, zapatos, documentos y un cuaderno que revelaba cómo el CJNG organizaba el reclutamiento y exterminio de personas. La lógica era perversa: los aptos eran entrenados como sicarios, los inútiles eran eliminados. Un sistema de clasificación que no dejaba lugar para el error. Ese cuaderno es la prueba de un sistema de exterminio metódico, donde cada persona es despojada de su identidad para convertirse en recurso o residuo. Y entre los nombres, apodos y listas, estaba el de El Astra. Pero el dato que heló la sangre de los buscadores y forenses fue la frialdad con la que el CJNG llevaba sus cuentas. Listas de personas, clasificaciones y apodos anotados en un simple cuaderno de espiral, como si fueran bienes de inventario. Dato duro: en Jalisco, desde 2017, se han documentado al menos 30 centros de exterminio operados por el CJNG, donde el 70% de las víctimas son jóvenes reclutados a la fuerza. Muchos fueron reportados como desaparecidos antes de terminar como carne de cañón o descartados en crematorios clandestinos. ¿Quién es el Sapo y por qué temen pronunciar su nombre? Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo o el 90, es señalado como el cerebro detrás de estos centros de reclutamiento y exterminio. Es el líder del Grupo Élite Delictivo de Reacción Inmediata, GEDRI, una unidad especializada en la limpieza social del CJNG. Fuentes señalan que el Sapo recluta no solo en Jalisco, sino también en estados como Veracruz, Michoacán y la CDMX. Su principal método: engaños, redes sociales y falsas ofertas de trabajo. Se ha documentado que al menos un 40% de los reclutas llegan a estos centros engañados con falsas promesas de trabajo en seguridad privada, solo para acabar entrenando como sicarios o asesinados si no sirven para el propósito del cártel. Las redes sociales, el nuevo campo de reclutamiento. Así como El Astra captaba personas en la vida real, hoy en día muchos reclutadores operan desde Facebook, TikTok y WhatsApp. Ofrecen empleos falsos, invitan a aventuras en grupos cerrados, y cuando los jóvenes llegan al punto de encuentro, ya no regresan. ¿Sabías que existen grupos en Telegram y WhatsApp donde se comparte información de personas para reclutarlas? Muchos adolescentes y jóvenes sin oportunidades caen en estas redes. Esto no es un tema del pasado, está ocurriendo ahora mismo. ¿El fin de El Astra es el fin de la red?
Aunque la detención de El Astra es una victoria para las autoridades, el CJNG sigue operando como una máquina bien engrasada. Su red de reclutadores es amplia y diversa, adaptada a las nuevas tecnologías y a la precariedad social que alimenta la desesperación. ¡Ay, papacitos lindos de mi corazón! Antes de que se me olvide, déjenme contarles algo que me dijo mi sobrino, el gran Master Gorila, que siempre anda investigando todo como si fuera Sherlock Holmes con esteroides. Resulta que fue él quien me pidió que hoy les hablara de este tema tan escabroso y, a la vez, tan irónico, porque miren nomás, uno desaparecido desde hace años, y ahora que aparece, lo hace en el peor lugar. En la lista de los más buscados. Yo nomás digo, papacitos, que hay gente que se nos va al más allá y hay otros que se nos pierden para regresar convertidos en jefazos del crimen. ¿Qué tal, ¿Quién dijo que las segundas oportunidades no existen? Y es que, si uno no se ríe, se amarga. Imagínense, desaparecido en el 2020, sus familiares pegando carteles y llorando su ausencia, y de repente, ¡pum!, que reaparece bien campante como reclutador estrella del CJNG. Uno aquí partiéndose la cabeza buscando a la criatura, y él, muy propio, reclutando gente como si fuera gerente de recursos humanos. ¡Qué cosa más tremenda! Mi sobrino, el Gran Máster, me dijo algo que no se me olvida: tía, hasta los desaparecidos tienen mejor empleo que muchos de nosotros. Y yo le dije, mira, mijo, mientras uno aquí vendiendo toppers y tú con tus videos, este fulano ascendiendo en el mundo criminal. Qué ironías de la vida. Eso sí es tener un currículum, aunque del lado equivocado, ¿verdad? Pero bueno, aquí entre nos, yo creo que no podemos perder el sentido del humor, aunque estemos hablando de cosas serias. Porque de plano, esto es como esas novelas que pasan en la tele, el desaparecido que regresa, pero no como uno esperaba. Y peor tantito, viene hasta con nombre clave en el cuaderno de la muerte. O sea, ya ni los exámenes de la primaria tenían tanto control de lista como esos delincuentes, papacitos. Así que les digo, miren bien a los que desaparecen. Porque capaz que luego los vemos en las noticias, pero no como víctimas, sino como victimarios. Y uno pensando que estaban en un retiro espiritual o que se habían ido a buscar el sueño americano, y no, papacitos. Andaban de mandamases del crimen organizado. En fin, mis corazones de melón, ya me voy porque el Gran Máster Gorila me anda esperando para que le prepare su cafecito, pero antes déjenme decirles esto: comenten, compartan y denle amor a esta historia. Porque si no lo hacen, capaz que me desaparecen a mí también y luego regreso, pero como jefa de jefas. Y ahí sí que tiemblen. Nos vemos en el próximo chisme. Digo, análisis serio y profesional. Los quiero, mis papacitos.